Gracias por la bendición de poder estar en este lugar. Gracias por la bendición de poder tener, Señor, este lugar donde podemos reunirnos con tranquilidad, con paz, con privacidad, Señor, para aprender de ti, para aprender de tu palabra. Yo oro, Señor, por esta palabra. Te pido que la bendigas en cada corazón, que pongas en nosotros un corazón hacedor de ella y no oidor olvidadizo. Oro por los hermanos y hermanas que la van a escuchar ahora. Oro por aquellos que la van a escuchar después en línea, Señor, que tu palabra continúe dando vida, trayendo aliento al desanimado, desafiándonos a crecer, a mejorar, contestando las preguntas, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, y te damos gracias porque tú eres fiel. Aleluya, aleluya. Le voy a robar un momentito más de pie, por favor, para leer el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Le voy a robar un minutito más de pie, si su salud se lo permite. Si no, si su salud no se lo permite, se puede sentar. Pero si su salud se lo permite, le voy a invitar a que abra el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versos del 17 al 32. Lucas 24, 17 al 32. Lucas 24. ¿Tienen su Biblia Lucas? ¿Sí? ¿Tiene el capítulo 24? Si no lo tiene, entonces es un problema. No está leyendo la Biblia. Tiene otra cosa. No trae otra cosa que no sea la Biblia. Lucas 24, versos del 17 al 32, la versión de nosotros los millennials, la versión contemporánea. Ya lo superaron ya ahí, es envidioso. Dice la palabra del Señor: se veían tristes los discípulos después de la resurrección, estaban camino a un lugar que se llamaba Emaús. Entonces se veían tristes, Jesús se le acercó a ellos y ellos no sabían ni que era Jesús. Pero dice el evangelista Lucas, se veían tristes tan tristes que Jesús les preguntó: ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a la muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrado algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles le dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea donde iba, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le obligaron a quedarse. Le dijeron: quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaban sentados a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y lo dio a ellos. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Puede sentarse. En esta tarde quiero compartirle el tema: avivados por las Escrituras. Avivados por las Escrituras. ¿Alguna vez ha estado usted en una situación en su vida que lo único que usted añoraba en ese momento, en esa situación, era que alguien le diese una buena noticia? ¿Nadie? Come on, ¿ustedes no tienen vida o qué?
¿O no les pasa nada a ustedes? Solo a mí. ¿Usted nunca ha tenido una de esas semanas o de esos meses para el olvido que todo le va, ¿cómo dicen los mexicanos? Como en feria. Todo le va mal. No hay nada que pueda pasar más malo. No hay nada que pueda ir peor. Todo le va mal. Y lo único que usted le hubiese apreciado en ese día, si alguien solo viniera y me diera una palabra de ánimo, de aliento. Hasta fui al servicio y el pastor, en vez de darme una palabra de aliento, me regañó. No, hasta de la iglesia salí regañado. Esta semana salí con el pie izquierdo. Solo necesito una palabra. ¿A quién le ha pasado eso? Claro, no en esta iglesia, o sea, aquí nos regañamos, ¿verdad? Aquí siempre todo el mundo sale bien animadito, bien contento y toda la cosa. Pero bueno, nada es personal. Pero estos discípulos ya habían pasado 3 días. El Señor les había dicho que iba a resucitar, les había anunciado. Sus expectativas están cortas. Yo te quiero compartir en esta tarde el tema cómo las podemos permitir que las Escrituras nos aviven. Porque el problema de muchos de nosotros es que muchas veces esperamos que alguien nos traiga una palabra, que alguien nos diga algo, cuando vivimos, conocemos, tenemos en todos los formatos sabido y por haber las Escrituras, la palabra de Dios. Y muchos creyentes pasan semanas, meses, años sin sentarse, sin escudriñar, sin estudiar las Escrituras. Y las Escrituras precisamente es lo único que nos aviva. Y no lo estoy inventando yo. En el Salmo 1, que muchos de nosotros conocemos, al final del Salmo dice que el hombre que medite la ley de Jehová es como un árbol plantado junto a ¿qué? A corrientes de aguas. Los árboles que están plantados junto a corrientes de agua siempre están reverdeciendo, siempre están dando fruto, siempre hay un fruto que puedes tomar de ellos, siempre hay una sombra que puedes recibir de ellos. Las ramas no están secas, no se están muriendo, no se están secando, siempre hay una sombra que te pueden dar porque están junto a corrientes de aguas frescas. Cuando un creyente se empieza a secar, cuando un creyente empieza a dejar de dar fruto, cuando un creyente lo único que da es pena y lástima ajena, porque está seco, porque está deprimido, porque se está secando, no tiene ánimo, no tiene aliento. El problema no es el pastor, el problema no es la iglesia, ni siquiera los desafíos que está viviendo. El problema es que nos alejamos de la fuente que nos mantiene fresco. Y esto es un pasaje muy interesante. Es uno de esos pasajes que me gustaría tomarlo en un domingo a las 11 y estudiar verso por verso. Pero no se preocupe, no vamos a estar aquí toda la tarde. Ya a las 11 pasó. Así que si usted quiere estudiar pasajes así, venga, acostúmbrese a venir a su escuela dominical. Y ahí desmenuzamos verso por verso. Pero vamos a ir a lo general. Estos creyentes, estos discípulos, estos seguidores de Jesús. Es bueno cuando nosotros leemos la Biblia entender todo el contexto. Estas personas no eran ajenas a Cristo. Estas personas eran personas que ya habían conocido a Cristo. De hecho, algunos de ellos eran discípulos. Algunos de ellos habían ya caminado con Jesús. Sin embargo, estaban tristes. Sin embargo, estaban deprimidos, estaban desanimados. Porque una de las cosas que tenemos que entender completamente, lo que conocemos afecta cómo nos comportamos. En otras palabras, nuestro conocimiento influye en nuestro comportamiento. Lo voy a repetir otra vez. Nuestro conocimiento influye en nuestro comportamiento. Hasta este momento, lo único que ellos conocían era que su Señor había sido muerto. Había sido crucificado y estaban viviendo ese trauma. No lo habían superado todavía. Se habían quedado ahí detenidos en el tiempo. Se olvidaron de la promesa. Sus expectativas no se cumplieron. Ellos estaban tratando de entender. Una de las cosas que deprimía a estos discípulos, si usted lee bien, usted se va a dar cuenta que ellos no entendían la lógica de todo lo que estaba pasando. Fíjese que ellos dicen, los principales sacerdotes, ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo de Jesús de Nazaret?
¿Cómo tú vas a hablar así de tu Jesús? De tu Señor. Ellos no dijeron, ay, nuestro Señor que estuvo 3 años ministrándonos, lo agarraron, lo mataron, lo crucificaron. No, tú no sabes lo de Jesús de Nazaret. Aquel que hizo tantas cosas, tantos milagros, esperábamos que nos liberara a nosotros los judíos. Todavía no entendían. Ellos pensaban que la misión de Jesús era rescatarlo del imperio romano. Pero ellos no entendían la señal, ellos no entendían la lógica. Y el problema de muchos creyentes es que vienen al Señor y la lógica que le aplican a su vida cristiana es la lógica que aplican en su vida secular. Pero la lógica de tu vida y mi vida secular no aplica en la vida de fe. Porque el evangelio para los que se pierden es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Entonces, cuando usted y yo tratamos de aplicar y de entender con lógica humana lo que Dios está haciendo, nos frustramos. Porque no vemos esperanza, no vemos futuro. Ellos no podían entender. Jesús de Nazaret, esperábamos, hacía milagros, pero esperábamos que nos liberara, que fuera la salvación de nosotros los judíos. Ellos estaban pensando en que Jesús iba a hacer algo por los judíos, cuando Jesús vino a hacer algo por todo el mundo. Pero ellos no entendían. Entonces lo que ellos conocían estaba influyendo en cómo se comportaban. Y quiero que hagas una pausa y te preguntes por un momento, ¿cómo tú vives? ¿Cómo tú te comportas? ¿Te comportas como un creyente que vive de acuerdo a la lógica humana que tiene? ¿O te comportas como un creyente que vive de acuerdo a la fe que tiene en su Dios? Ellos se estaban comportando como si Jesús estuviese muerto todavía. Usted sabe que hay cristianos que se comportan como si Jesús estuviese muerto, ¿verdad? Usted sabe que hay cristianos que se esconden más del pastor que de Dios. Usted sabe que hay cristianos que piensan que Jesús no lo ve lo que están haciendo, ni que Jesús los escucha. Y por eso hay tantos creyentes que tienen una doble vida, una doble moral. De la puerta de la iglesia por fuera son una cosa, adentro son otra. Pero el creyente que sabe que su Cristo resucitó se comporta siempre al mismo nivel y de la misma manera. Cristo está aquí ahora conmigo, y como Cristo está conmigo, no es el pastor, no es la iglesia, no es el hermano, no es la hermana, es Cristo. Y yo me tengo que comportar como un hombre de Dios, no porque me vea el hermano, no porque me vea mi mujer, sino porque Cristo está aquí y yo tengo que honrar a Cristo y ser un verdadero discípulo. Pero hay creyentes que no entienden. Hay creyentes que ni siquiera toman las escrituras en la semana. Cuando actuamos así, estamos actuando igual que esto. Como si Cristo no estuviese. Lo mataron. Nuestro conocimiento afecta nuestro comportamiento. Otra de las cosas que dice, aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Fíjense esto, como no hallaron, ellos no le creían a los mensajeros. Como no hallaron el cuerpo, dijeron que se le había aparecido una visión. ¿Really? Pero de verdad que hay gente incrédula. Tú nunca has tratado de darle un poquito de aliento, de esperanza a alguien y siempre te busca el prieto en el arroz. Tú nunca has tratado de decirle a alguien, no te desanimes, yo pasé por eso, el Señor me ayudó. ¿Tú crees? Ay, pero lo mío es peor que lo tuyo. Ay, pero mire, hermanito, yo pasé por eso. Tenga fe, créale a Dios.
no, pero ya llevo tiempo y Dios no ha hecho nada. Y tú dices, pero ¿cómo más le explico? ¿De qué otra manera le puedo explicar que Dios pueda? Él no entendía. Las mujeres nos dijeron, todavía, fíjense esto que interesante, algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres le dijeron. Fíjense, todavía no creen. Ya las mujeres no le creímos a las mujeres. Algunos de nosotros fueron y todavía no creen. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya personas que conocieron mi vida antes de Cristo, estén viendo todo lo que Cristo está haciendo ahora y todavía no creen? ¿Cómo es posible no solamente que están viendo lo que Cristo está haciendo, otros le han testificado? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús sanó al ciego? Que la gente le preguntaron, y ya tenía el hombre casi 40 años, los fariseos van con el padre, oye, di la verdad, este es tu hijo. Cabrón, tiene 40 años, claro que es mi hijo. ¿Y cómo es que era tu hijo ciego y ahora ve? No lo sé. Pregúntele, ya tiene 40 años. Ahí van los fariseos con el ciego. Di la verdad, el que te sanó fue un pecador. Y el ciego dijo, si es o no un pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que ahora, antes yo era ciego y ahora veo. Y ese es el problema de muchas personas, que es cuando no entienden algo se ponen a especular. Pero Dios no nos ha llamado a especular. Dios no nos ha llamado a entender la razón de todas las cosas ni cómo pasa. Dios nos ha llamado a tenerle fe a Él. Si Dios le dijo que Jesús le dijo que iba a resucitar, ¿por qué cuesta tanto creer cuando aparecen los testigos que dicen nuestro Señor resucitó? Porque su lógica no entendía. Pero ya esa fue la gota que derramó el vaso. Jesús le dice, pero de verdad que ustedes son unos insensatos. De verdad. Wow, cuando estuve con ustedes les expliqué todo lo que tenía que pasar, que iba a resucitar. Ahora vienen los testigos, vienen las mujeres que fueron y todavía ustedes no creen. Con razón están como están. Con razón están desanimados, con razón están tristes, porque no le dan oportunidad a su fe. Y hay personas que están desanimados, hay creyentes que están tristes porque no se toman en medio del caos, en medio de la crisis, en medio de los problemas, no se toman un momento para darle oportunidad a su fe. Le dan más oportunidad a su incredulidad, a sus problemas, a lo que otra gente dice, pero nunca a su fe. Tiene que creer más. Pero yo oro y no veo resultados. Tienes que orar más. ¿Por qué cuesta tanto creer eso? ¿Por qué pensamos? Hay personas que van por la vida viendo cuánto pueden ganar haciendo poco. ¿Nunca ha conocido personas así? Usted nunca ha conocido a alguien, yo no sé cuántos empleadores hay, pero hay personas que quieren tener una ganancia sin trabajar. Hay personas que quieren ver resultados así. Hay estudiantes que quieren sacar A, pero estudian para B o para C. Hay deportistas que quieren ganar oro, pero entrenan para el bronce. Sí, porque este es el problema. Todo el mundo se fija en los resultados. Nadie respeta los procesos. Y los resultados a todo el mundo le gusta. Pero tú no sabes el proceso para llegar a ese resultado. Estos judíos querían ver un resultado, pero no querían pasar, no querían que Jesús pasara por el proceso de ser crucificado, de ser muerto. Ellos no entendían el proceso. Y Jesús tenía que pasar por eso. Hay gente que quiere resultado sin trabajo.
todo tiene un precio. Jesús le dijo, ustedes son unos insensatos. ¿Por qué les cuesta tanto creer? ¿Por qué les cuesta tanto creerle al Señor? ¿Por qué les cuesta tanto creerle al Señor? ¿Qué hizo Jesús? ¿Acaso no era necesario que Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en las Escrituras? Y comienza Jesús desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él. Hay cristianos, hablando de proceso, hay cristianos que quieren crecer, quieren madurar sin conocer las Escrituras. No funciona así. Ahora, ustedes saben que yo no soy emocionalista ni muy dramático. A mí me gusta mucho usar la razón. La pregunta que yo le hago a usted en esta tarde, si Jesús que es Dios mismo, usó las Escrituras para ministrar a los discípulos, ¿quién soy yo para no usar la palabra de Dios? A ver, explíqueme. A lo mejor los discípulos hubiesen querido que él hiciera un milagro, que hiciera algo espectacular. Ay, pero las Escrituras. Si Jesús se tomó el tiempo, no solamente para explicarle las Escrituras y enseñarles todo desde Moisés, desde el Antiguo Testamento, pasó por los profetas y le dio toda esa explicación. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos los creyentes hoy en día que nos atrevemos a ignorar las Escrituras, los principios, la base de la palabra de Dios? Por eso hay tantos creyentes que no tienen base, que no tienen fundamento, porque mi Biblia dice, el propio Jesús enseña, el que escucha mis palabras y las aplica es el hombre que edificó su casa sobre la roca. Van a venir vientos, van a venir tempestades, pero su casa no va a caer porque está fundamentada sobre la roca. Un creyente va a tener problemas, va a tener dudas, va a tener tristeza, va a tener aflicciones, va a tener muchos problemas, pero si su casa está fundamentada sobre la roca, no se va a caer. ¿Quién soy yo? Si Jesús usó las Escrituras, ¿quién soy yo para ignorar las Escrituras? Vivimos en los tiempos en que todo el mundo quiere resultados instantáneos. Nadie quiere pasar por el proceso. Por eso le hacía la pregunta del principio. Cuando pasamos por algo, queremos que alguien venga milagrosamente. Usted no se ha fijado, no sé si ha visto por ahí, si no ha visto mejor, pero usted no se ha fijado por ahí en vamos a decir, los televangelistas y todas esas cosas, cuando empiezan a dar una profecía. Usted no se ha fijado que todas las profecías siempre es lo mismo. Todas las profecías, estoy viendo que Dios tiene un gran plan para tu vida. ¿Really? ¿En serio? Yo necesito que alguien me diga eso. Claro que Dios tiene un plan para mi vida. Y claro que el plan de Dios es bueno. Porque mi Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. No necesitamos que un charlatán nos esté engañando y nos esté diciendo, Dios tiene un plan, veo una señal, veo un milagro. ¿Really? Yo veo la Biblia. Y si lo que yo estoy viendo no está respaldado por la palabra, es falso. Déjame tirarlo en inglés. Fake news. It's fake. Pero hay creyentes que les gusta que le estén adornando las cosas. Hermano, necesitamos. Si Jesús usó las Escrituras, usted y yo necesitamos las Escrituras. Y es más,
voy a ser más honesto. Usted y yo necesitamos gente cerca de nosotros que nos recuerden las Escrituras. Yo necesito hombres de Dios cerca que me digan, pastor, la Biblia le va a respaldar en esto, porque la Biblia dice eso. Pastor, esto no lo respalda la palabra, tenga cuidado. Yo necesito amigos que me digan en mi cara, en mi fe, vas a fallar porque estás en contra de la palabra de Dios. Esos son los amigos que hay que cuidar, que hay que apreciar. Mi Biblia dice en Proverbios, fieles son las heridas del que ama, pero inoportuno los besos del que aborrece. Déjate de buscar amistades que te alcahueteen todas tus cosas malas. Y búscate hombres y mujeres de Dios que estén cerca de ti, que cuando tú no sepas algo, cuando veas te digan, no, cuidado, lo que vas a hacer no está de acuerdo a la palabra. Insensato. Lo que me llama mucho la atención es que Jesús le dijo insensatos. Y todavía se lo llevaron a su casa a comer. Ven, quédate con nosotros la noche. Mire, yo no sé esta generación hoy en día, yo no sé qué está pasando hoy en día, ya no nos hacen como antes ya los muchachos hoy en día no se les puede decir nada porque todo se siente, todo es un drama, una cosa. Un día yo le doy muchas gracias a Dios por un doctor que ha puesto en mi camino y estoy yo en mi lucha con el peso y me dice, estás bien, pero todavía estás obeso, así en mi cara. Pero todavía tienes que trabajar porque todavía estás obeso. Ahí voy para el gimnasio y ahí sigo yo y mi dieta. Todavía te falta. El otro día vi un grupo, no sé qué grupo es, no sé qué locura hay ahora, que ahora no se puede usar la palabra obeso. Porque se sintió María. Ahora decirle obeso a alguien es un pecado. ¿Really? ¿Y cómo le vas a decir si estás pasado? Ay, no me diga obeso que me siento mal. ¿Y cómo estás entonces? Porque en forma no está. ¿Cómo dijo? Bendecido, ok. Hermoso, yo lo estoy hermoso. Pero es en serio. Va a llegar el punto que Jesús no va a poder hablarle a sus creyentes. Va a llegar el momento que a los cristianos no se les puede decir nada. Y por eso estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo. Va a llegar el momento, hay pocos predicadores que hablan del pecado. Porque todo el mundo se ofende. Nadie quiere ser incomodado. Nadie quiere que se le diga nada. Todo el mundo quiere un mensaje suave, light, que le anime. Ay, qué animado salir de la iglesia. No necesitamos salir animados. Necesitamos ser confrontados. Necesitamos ser confrontados por Dios. Si estamos haciendo algo mal, estamos creyendo algo mal, necesitamos que el Señor nos lo diga, aunque no nos guste. Y Jesús le dijo, ustedes son unos insensatos. ¿Acaso no entienden? Les explicó. Y con todo y eso se lo llevaron para su casa. Yo no vi, pero quiero que usted piense un momento. ¿Qué hubiese pasado si esos discípulos hubiesen sido mexicanos? ¿Qué hubiese pasado si hubiesen sido cubanos? Yo tengo una buena idea de lo que hubiese pasado con los cubanos. Se hubiese armado un lío ahí. Porque yo conozco a mi gente. ¿Y por qué me dices insensato? ¿Y quién tú te crees para decirme? Se ve que tú no eres. Yo conozco a mi gente. Si hubiese armado un lío espectacular. Jesús no nos dice la verdad para entristecernos ni para hacernos sentir mal. Nos dice la verdad y nos habla con la palabra para que reaccionemos. Yo me he dado cuenta, a veces uno está manejando un poco distraído, con los sentidos tontos, y yo agradezco cuando yo estoy a punto de hacer una tontería manejando y alguien me toque el clazo. Porque reconozco que estaba a punto de regarla. ¿A ustedes nunca le ha pasado eso? Ya, ustedes son muy perfectos. Pero cualquiera le da sueño manejando.
Cualquiera se sale un poquito de la línea aquí y allá. Y yo agradezco cuando alguien, ¡ah! Y digo, ya me espabilé ya. Eso, para mí eso es una llamada de atención. Yo prefiero que me hagan eso antes que chocar a alguien. Pero hay gente que ni siquiera saben que están haciendo algo mal y ni siquiera se lo puedes decir porque se sienten. Si usted conoce a Cristo, no espere que Cristo se preocupe mucho por cómo usted se siente. Cristo le va a hablar la verdad. ¿Saben por qué? Porque la verdad es lo que nos hace libres. Jesús les habló con las Escrituras. Las Escrituras bien usadas tienen un efecto poderoso. Termina el pasaje diciendo, se decían unos a otros. En el momento que Jesús le dio el pan, se le abrieron los ojos y después se decían unos a otros, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Las Escrituras, la palabra de Dios bien usada, siempre van a tener un buen efecto. Si la función de la palabra es animarnos, nos van a animar. Si lo que necesitamos ser desafiados, nos van a desafiar. Isaías 40 verso 8 dice el profeta, si la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Hermano, las palabras de los hombres se van a marchitar y van a durar por un tiempo. Pero lo que te va a sostener en tu vida, lo que te va a avivar, lo que te va a dar ánimo, siempre va a ser la palabra de Dios. La pregunta que tengo para usted en esta tarde, ¿cuánto está permitiéndole usted a la palabra de Dios que le avive? ¿Cómo es su relación con las Escrituras? ¿Cuánto tiempo lee usted las Escrituras? ¿Cuán marcada está su Biblia? No me haga usted como la señora, el pastor vivía, la señora retirada en un campo. Y él, como vivía tan retirada, iba una vez al mes a visitar a la señora, una señora mayor. Y el pastor fue un mes, después al otro mes cuando regresa, la señora viene muy contenta y le dice, ¡ay, pastor! ¡Qué bueno que usted vino! Hacía un mes que se me habían perdido los espejuelos y lo tenía dentro de la Biblia. ¿Really? Un mes entero buscando los espejuelos y estaban dentro de la Biblia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la señora abría la Biblia nada más una vez al mes. ¿Cuándo fue la última vez que usted apagó todas las redes sociales, todas las noticias, todos los chismes y se sentó un rato solo a meditar en la palabra? Y se sentó con su Biblia a leer. ¿Cuándo fue la última vez? Esta les va a desafiar, pero se la voy a decir con toda intención y alevosía, para que aprendan. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu pastor una duda de la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leíste algo y dijiste, tengo que preguntarle esto al pastor? A mí me gusta cuando la gente me pregunta de la Biblia. A veces no tengo ni yo la respuesta, pero me gusta. Porque cuando alguien tiene pregunta es porque está prestando atención. Pero cuando nadie tiene pregunta es porque no sabe nada. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La pregunta que tengo para ti en esta tarde, mi querido hermano y hermana, ¿qué oportunidad le estás dando a la Biblia de que dé fruto en tu vida y en tu corazón?
No permitas que las malas experiencias opaquen tu fe. Prestemos atención al mensaje de esperanza que otros hermanos nos pueden traer. Busquemos lugares donde seamos expuestos a la palabra. Jesús usó la palabra. Y permitamos que la palabra tenga efecto en nuestra vida. Yo empecé a predicar. Este año llevo las 55,000 millas y empecé a predicar la palabra con 14. Y han pasado muchas cosas en mi vida, tanto buenas como malas. Pero lo que más esperanza, he tenido buena gente, muy buenos amigos, hermanos en la fe cerca, que me han dado palabras de ánimo, me han desafiado, pero lo que siempre ha permanecido es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos sostiene y permanece para siempre. Sí, aunque no lo crean, 55,000 millas. Y todavía los carros se venden como nuevos. A esa edad. Pero si usted quiere ser sostenido, olvídese de lo plástico. Olvídese de tanta cirugía por aquí, por allá, que usted se va a rejuvenecer sostenido por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le va a mantener fresco. Olvídese de los otros trucajes, eso no dura, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que usted y yo queremos. Tener una esperanza que no se desmorone cuando haya guerra y rumores de guerra. Hemos sobrevivido y hemos sobrevivido por una razón. Si usted está aquí es por una razón. Qué tristeza que hubo creyentes, iglesias cerraron por el COVID. Hubo creyentes que más nunca después del COVID pisaron una iglesia. Qué triste. Pero los que seguimos, no seguimos por el COVID, ni con COVID y sin COVID. Seguimos porque somos sostenidos por el Señor. Qué triste que la fe de alguien dependa de una pandemia. Qué triste. Por eso siempre digo que las crisis no nos cambian. Revela de qué estamos hechos. El creyente que no tiene solidez es porque le falta madurez. Y la madurez está en la palabra.